Bueno, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Damos gracias a Dios que nos permite podernos reunir. Continuamos estudiando nosotros el libro de los Salmos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 23. Es el único salmo que vamos a estar viendo, así que puede ir abriendo su Biblia en el Salmo 23. Es un salmo bien conocido. Estoy seguro que algunos de ustedes parte de ese salmo lo deben conocer hasta de memoria. Vamos a orar siempre, lo oramos, pasamos a darle lectura y comenzamos la explicación del mismo. Les recordamos por favor que su celular aproveche, póngalo en silencio o apáguelo para evitar interrupciones. Si necesitan ir a los baños, saben que ya ya nos facilitaron ese lado. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por el gozo, el privilegio de poder ser, Padre Santo, reunidos en tu nombre, de podernos congregar como iglesia local para estudiar tu bendita palabra, tu eterno consejo, Señor. Te pedimos, Señor, que la misma sea de edificación a nuestra vida, que nos exhorte, que nos inste, que nos amoneste, que nos corrija, en fin, tu palabra, oh Dios, continúa obrando en nosotros. Ese varón perfecto a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, Señor. También oramos, pues sabemos, Señor, que mientras tu palabra sea predicada y enseñada, será instrumental en la salvación de aquellos que han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ti sea la gloria y sea la honra, Señor. Háblanos nuevamente por medio de tu palabra. Abre el Espíritu Santo los ojos de nuestro entendimiento, a los ojos para ver, oídos para escuchar, y esa voluntad que necesitamos, Señor, aunque reconocemos nuestra responsabilidad, Padre Santo, acudimos a ti, Señor, reconociendo también nuestra necedad, nuestra fragilidad, nuestra tendencia a desviarnos del camino. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios. Asístenos, Padre Santo, para poder glorificarte como tú me lo mereces. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Vamos a pasar a leer el Salmo 23, son solo 6 versículos, y dice de la siguiente forma o manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a ir entonces poco a poco sobre estos 6 versículos del Salmo número 23, uno de los salmos posiblemente, si no el más conocido, un salmo que usualmente lo escuchamos en velorios, ante el fallecimiento, ante la partida de algún hermano en Cristo, de algún familiar. Es uno de los pasajes que en la funeraria o en el programa se tiende a usar. Es propio para ello. Vamos a estudiarlo y a verlo con detenimiento y ver si lo concerniente, si lo que aquí describe, si lo que se expone es una verdad o es algo que puede ser o aplica a todos. Y la verdad es que vamos a ver que no. Comenzamos en el versículo 1. Comienza el salmista, y este es otro de los salmos atribuido a David, salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
quien conoce un poco de la historia de David sabe que David era parte de su tiempo, de su trabajo, de su oficio, en su casa, de su responsabilidad, era pastorear las ovejas. Así que David conocía muy bien el rol de pastor, aunque en el tiempo de Jesucristo los que tenían ese trabajo no eran considerados necesariamente como personas muy gratas o realmente cumplidores de la ley, por cuanto ese oficio y ese trabajo les requería estar mucho tiempo fuera y no poder cumplir con todas las cosas que la ley demandaba. Máxime que usted va a ver que los judíos hablan de que ellos tienen 613 mitzvot o mandamientos que cumplir, y entendían que este era uno de los oficios que no proveía para que una persona pudiera estar bien delante de Dios en términos de poder cumplir con todas las disposiciones de ley y de pureza y de limpieza y así sucesivamente. Pero David conocía el trabajo del pastor, y sabemos que cuando Israel tiene su primer rey, el rey Saúl, que era un rey que en términos de su rasgo físico, de su familia, pues la gente lo podía ver como alguien que tenía las cualidades para ser rey, no el corazón según Dios, pero al menos en términos de la fortaleza, tal vez del carácter, de lo que la gente usualmente cree que es lo que se requiere para poder dirigir al pueblo. Pero Dios desecha a Saúl y escoge un hombre conforme a su corazón, y lo escoge de una familia específica, y le va a enviar al profeta que vaya a la familia de Isaí, y que de allí va a ungir a quien va a ser el rey. Y lo menos que se iba a esperar el profeta era que el menor y el que cuidaba de los animales sería aquel que Jehová había seleccionado, y ese que Dios había elegido sería David, quien luego sería el segundo rey sobre Israel, y el rey que en la escritura viene a ser una tipología del reinado de Jesucristo, ligado de la descendencia de David, vendría el Mesías. Recuerden que David recibió la promesa en 2 de Samuel, capítulo 7, de que un día, conforme a la carne de su linaje, vendría un rey que tendría un reino eterno, pero ese rey que procedería en cuanto a la carne de Judá también sería llamado Hijo de Dios. Y ese Mesías establecería o sería de parte de Dios un tabernáculo. ¿Un tabernáculo en qué sentido? El Nuevo Testamento enseña que sería tabernáculo de salvación, como lo vemos en Amós capítulo 9 y como lo reconocieron en Hechos capítulo 15 aquellos que cuestionaron el ministerio de Pablo y de Bernabé entre los gentiles. La razón o una de las razones para no detener o amonestar a Pablo en su ministerio era que Jesucristo era visto como el cumplimiento de aquel altar que sería restaurado, aquel templo de salvación que no sería solo templo de salvación para el pueblo de Israel, sino también para naciones que vendrían a adorar, y esas naciones eran consideradas naciones gentiles. Así que aquí está David, o así lo vemos. David es el que escribe, pero hemos visto en estos salmos que mientras David es quien está detrás, ciertamente en el contexto, él fue quien recibe el mensaje, hay mucha cristología detrás de estos salmos. Y aquí también lo vamos a ver. Este no es uno de los salmos que usualmente se reconoce como un salmo mesiánico, y me da pena que no lo puedan reconocer, y vamos a ver por qué. Porque hay personas que hacen un pobre trabajo en su estudio, porque no requiere de casi nada para poder ver la relación del pastor en la obra de Jesucristo. Pero David dice, ya lo leímos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Observe que no dice Jehová es el pastor y nada nos faltará. Dice Jehová es mi pastor. Eso significa que para David sabía que tenía una relación con Dios.
y él podía ver a Dios en la metáfora del pastor. Muchas veces muchos de los nombres y las cosas que vemos en las descripciones de Dios se tienen que describir como es en las parábolas, con ilustraciones, con imágenes del diario vivir, de las faenas, de las tareas de los hombres para poder ver a Dios. Por eso también se le describe en términos antropomórficos, los ojos de Dios, las manos de Dios. Cuando Moisés estuvo, cuando entremos a Deuteronomio capítulo 9, se describe que Moisés recibe las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Pero sabemos que Dios no tiene un dedo, un cuerpo, y que escribió los 10 mandamientos con su dedo. Pero es la forma y manera en que Dios se describe a nosotros para poder que nosotros lo podamos entender. Así que David está mirando a Dios bajo el cuidado del pastor. La responsabilidad del pastor es cuidar de ese rebaño que se le da, que se le otorga. Él debe llevar, y vamos a ver, proveer, guiar a ese rebaño a lugares donde las ovejas puedan pastar, donde puedan tomar agua. Debe protegerlas porque son dadas a querer extraviarse, a irse. Debe protegerlas de los animales que pueda haber. Y máxime cuando el trabajo de ese pastor en ocasiones requería estar a la distancia, y donde el lugar donde acampaban tenía que buscar la forma de colocarlas y rodearlas y protegerlas en todo caso. Esa era su función. Así que está viendo a Dios en ese sentido y está diciendo: Jehová es mi pastor, y lo está viendo de esa manera. Entonces, si Jehová es el pastor, ¿cómo él se está viendo? No lo tiene que decir, pero está ahí, como una oveja. Ese es el cuadro. Si Jehová es el pastor, entonces David es una oveja, y es una oveja que puede confiar en el pastor. Un pastor que es el pastor de los pastores, como se menciona en Pedro. Tenemos el pastor de los pastores, y ese pastor de los pastores al que los pastores han de dar cuenta es Jesucristo. Si Él es mi pastor, David está estableciendo, entonces nada me faltará. ¿En qué sentido nada me faltará? Está diciendo que Él se halla completo, seguro, al tener a Dios, al ser Dios quien cuida de Él, quien vela de Él, quien le protege. Eso es lo que está diciendo. No lo está diciendo como una promesa a todo el mundo. Él no está diciendo que Jehová es el pastor de todo el mundo. Cuando se usa este salmo, se trata de colocar en el velorio, casi siempre ante la muerte, ante el fallecimiento de alguien, como si Jehová sea el pastor de todo el mundo. Pero aquí no está diciendo que Jehová es el pastor de todo el mundo. Pero si Él es tu pastor, si Él es nuestro pastor, entonces podemos estar seguros que nada nos faltará. Es la idea de Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2 en Cristo. Colosenses capítulo 2. Mire cómo dice, voy a iniciar en el versículo 8, es el versículo 10, pero voy a iniciar en el 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Él es en Cristo, en quien ha terminado mencionando en el versículo 8, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, está claramente diciendo que Jesucristo tiene la misma naturaleza y atributos de la deidad, por lo tanto es que Dios. Versículo 10: y vosotros, los creyentes, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, que es el cumplimiento del Salmo 8. Recuerden que el Salmo 8, ya habíamos leído,
que Jesucristo es el justo en el Salmo 1, es el ungido que viene a reinar en el Salmo 2, que va a ser rechazado y que lo van a matar. Lo vimos en el Salmo 22, el anterior, el jueves pasado. Pero es el Hijo del hombre que se le ha dado toda autoridad para regir toda la creación. Él es la cabeza de todas las cosas y en Él estamos completos. La idea de Jesucristo como pastor, que mencioné ahorita como el pastor de los pastores, podemos verla en Primera de Pedro capítulo 5, donde se usa el mismo cuadro de apacentar, pero en este caso apacentar a los santos, a la congregación. Y mire cómo dice Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos, esos ancianos son a los pastores. Ruego a los ancianos, Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar. Vea el mismo cuadro, el cuadro del pastor. Ahora los ancianos, el pastor de la iglesia, por eso se le llama el pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey es del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que por un lado, David está viendo en su vida el cuidado de Dios como un pastor y se encuentra en medio de las situaciones cotidianas y de lo que tiene que enfrentar. Recuerda y sabe que cuenta con un pastor que está allí para protegerle, para asistirle, para guiarle, para conducirle y así sucesivamente. Pero va a ver que en medio del Salmo también quien está hablando trasciende a David. Y puede ser visto también como Jesucristo hablando de Jehová como su pastor. Y vamos a ver también que en el cuadro está entonces la idea de que Jesucristo ha venido a ser ahora nuestro pastor. Ya lo va a ver. Así que inicia el Salmo 23 en el versículo 1 con esa comparación donde podemos ver a Dios como ese pastor que tiene todas las destrezas, el compromiso, las herramientas para asistir a las ovejas, para cuidar las ovejas, para proteger las ovejas, para suplir las necesidades de las ovejas, y en Él estamos completos. Lo que está diciendo, si Jehová es mi pastor, entonces nada me va a faltar. No está hablando de necesidades cotidianas. Lo que está diciendo es que en Dios nuestra alma queda satisfecha, que realmente Él es todo lo que necesitamos. Eso no significa que el pastor no va a suplir, no nos va a guiar, lo vamos a ver, pero el principio de vida que está detrás es, si estamos en Dios, estamos completos. Si estamos sin Él, estamos desprotegidos. Y ahora empieza a hablar de ese rol, de ese pastor, y lo empieza a describir. Y da al menos 7 descripciones del rol que lleva el pastor, su cuidado sobre nosotros y cómo esos 7 elementos que vamos a ver nos ayudan a estar tranquilos. Pasamos al versículo 2 y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted observa el versículo 2 del Salmo 23, tiene una cita y es sumamente importante a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Porque es Cristo el pastor. Vamos a verlo. Vamos al último libro de la Escritura. Libro de Apocalipsis capítulo 7. Quiero empezar la lectura en el versículo 15.
Y va a ver cómo conecta a Cristo con el tabernáculo, con la adoración y el estado de plenitud en el que se hallan los santos por la obra que Él ha hecho. Yo nunca he escuchado este Salmo 23 hablando de Cristo. Mira lo que dice. Voy a iniciar en el versículo 15, Apocalipsis 7:15. Es más, voy a iniciar en el 14. Creo que pone un poco de más contexto. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Recuerde que este salmo va a terminar diciendo que el que tiene a Jehová como pastor en el salmo va a terminar con Dios que por la eternidad. Así termina el Salmo 23. ¿Cómo termina? Diciendo o estableciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová era el tabernáculo, era el templo. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. Y el que está centrado sobre el trono, alguien han ungido y está reinando. El Salmo 23 describe a alguien que es afligido por el pueblo, tiene angustiadores, pero Dios está ahí para protegerlo. Y sobrepasa la angustia y es ungido, es rey y viene a reinar. Pero el rey nunca pasa a ser parte del templo. El templo era parte de lo que Dios había constituido como un medio de redención provisional. Pero el rey no ministraba en el templo. Pero hay una asociación entre aquel que es ungido en el Salmo 23 y su relación con el templo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el Salmo 110. Jesucristo es tanto el rey que se va a sentar a la derecha del Padre, pero es también Melquisedec, el sumo sacerdote que viene a hacer una obra en rescate por aquellos que son sus ovejas que el Padre le dio para rescatar. Ezequiel capítulo 34. Dios se describe de la misma manera posteriormente en el profeta Ezequiel como el pastor. Dice, ustedes tienen pastores que son los dirigentes, el rey, los sacerdotes, el profeta, pero le han faltado al pueblo, no han cuidado al pueblo, no han velado del pueblo. Y dice Jehová, yo vendré como el pastor. Pero cuando habla del momento en que el pastor viene a redimir, entonces aparece que quien viene de parte de Dios como el pastor es Cristo. Lo vamos a ver. No hay manera de no ver a Cristo en este Salmo 23. Eso era Ezequiel 34 y vamos a llegar ahí. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿A dónde los conduce? A buenos pastos y a aguas. Allí se alimentan la oveja. Y aquí está diciendo lo mismo. Ellos están saciados en él. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero, escuche, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si usted mira la parte donde dice y los guiará a fuentes de agua, su Biblia tiene una nota, una referencia que le dice que esa parte de la expresión que se hace allí de Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, corresponde o proviene de Salmo 23, versículo 2. ¿Pueden ver? Ya que mencioné el rol posterior que Ezequiel va a volver a mencionar, que está ligado a Juan 10, la conexión. No se puede entender Juan 10 sin entender Ezequiel 34. Juan usa muchísimo el profeta Ezequiel. Lo mismo sucede en Juan capítulo 3.
Juan capítulo 3 está atado a Juan capítulo 36, a la regeneración. El problema es que la iglesia de hoy desconoce el Antiguo Testamento e interpreta las Escrituras sobre un vacío, y ese vacío no se queda vacío. Lo llenan los predicadores, los teólogos, el maestro, el pastor con sus teorías, sus suposiciones, lo que le dijo el seminario, lo que se leyó en un comentario bíblico, y no según la Escritura. Debemos esperar que una buena interpretación, si va a ser objetiva es que hay una base común para todos, sea cual, la propia Escritura. Ezequiel capítulo 34. Cuando estudiamos Ezequiel, estuvimos en este capítulo y van a ver nuevamente el cuadro de Jehová como el pastor, pero el pastor que viene, que va a ser enviado para salvar es Cristo. Por eso digo que es un salmo maravilloso, porque por un lado, en el tiempo en que David lo está escribiendo, no hay duda de que David conoce el cuadro del pastor, él lo ha vivido y puede ver a Dios pastoreando su vida. Pero mientras uno va leyendo el salmo, va viendo que de quien se habla es mucho más que de la persona de David. Hay alguien que está pastoreando al que va a ungir y va a reinar, y es a Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, ese que ya ha sido ungido y se ha sentado en el trono y que ahora es el pastor, es quien nos pastorea. En otras palabras, el salmo inicia con David viendo a Dios como pastor. Pero en la narración, Jehová también es el pastor del Mesías, del rey que vendría del linaje de David. Y ese se convierte por Dios en la obra de Dios en nuestro pastor. Eso es lo que estoy diciendo, por si alguien tiene duda. En Ezequiel capítulo 34, observe solo la perícopa, el encabezado del título con el que inicia el capítulo 34. Mi Biblia dice profecía contra los pastores. Y ya hemos dicho que esa palabra pastores allí no la asocia inmediatamente con el término pastor que usted conoce, el pastor de una congregación. Allí los pastores son los dirigentes del pueblo, aquellos llamados a velar por el pueblo, a hacer cumplir la ley de Dios, a modelar, que ciertamente, pues en el contexto de Ezequiel no lo estaban haciendo. Y mira lo que dice Jehová, lo llama y le dice que él los va a juzgar duramente por no cumplir, pero dice en el versículo 11, Ezequiel 34, 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Él no viene para convertir ovejas, él viene por las ovejas. Y el cuadro está claro, no voy a entrar. Está el entendimiento de que Dios ha elegido un pueblo, ha llamado un pueblo, y es sobre ese pueblo al que él viene a salvar, a cuidar. Y eso se ve clarísimo, si uno no lo puede ver en Ezequiel 34, que sí se puede ver, todavía está mucho más explícito en Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, yo no vengo a llamar a todas las ovejas. Yo voy a llamar, y las ovejas que el Padre me da, las mías, ellas van a escuchar mi voz y me van a seguir. Las demás no me van a seguir. Miren los versículos 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Este es parte del lenguaje apocalíptico, lenguaje de juicio. Los pastores no cuidaron, no velaron al rebaño, la palabra de Dios escaseaba, el pueblo se rebeló, el pueblo también es culpable, Dios los enjuició, están han sido dispersados, pero Dios dice, yo voy a venir a llamar mis ovejas.
Las ovejas han sido dispersas, pero este pastor va a venir a buscarlas. ¿Y de dónde las va a sacar? Dice el versículo 13, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Quién las viene a salvar? Ya se nos ha dicho que es Jehová, pero observe, adelanto la lectura al versículo 22. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. A él nadie lo engaña, él sabe cuáles son sus ovejas. Y levantaré sobre ellas un pastor. O sea, él, Dios, es quien viene a salvar. La acción proviene de Jehová como el pastor. Pero ese pastor establece un pastor para esas ovejas que son sus ovejas y que él viene a salvar. ¿A qué pastor va a dejar a cargo del rebaño que él considera sus ovejas y que Jehová viene a salvar? Dice el versículo 23, es importante porque es la escritura la que debe interpretar la escritura. Y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará a mi siervo David. ¿Quién está escribiendo el Salmo 23? David. Pero David, cuando Ezequiel está escribiendo, ya había muerto. Siglos había muerto. Entonces, ¿cómo Ezequiel puede estar diciendo que Dios iba a levantar a David? Pues no está hablando literalmente del rey David. Está hablando del linaje de David, de lo que Dios le había dicho a David y que el pueblo lo conocía. Todavía hoy el pueblo de Israel que no recibió a Jesucristo como Mesías están esperando al Mesías. ¿Y de dónde viene el Mesías? De la casa de David. Mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz. Ese pacto de paz es el nuevo pacto. Quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Entonces aquí está la idea de que aquellos que fueron dispersados, que estuvieron en calamidades, una parte de ese pueblo de Israel sería redimida por Jehová mismo, quien colocaría como pastor al siervo de David, que no es otro quien Jesucristo. Entonces, ahora empieza a ser mucho más profundo el Salmo 23. Cuando vamos a Juan 10, porque lo mencioné y quiero que puedan ustedes verlo, con la boca se dicen muchas cosas, pero deben ser probadas por la Escritura. En Juan capítulo 10, de hecho todo el capítulo 10 tiene que ver la parábola del redil. Inicia con la parábola del redil y tiene que ver con Jesucristo siendo el pastor, el cumplimiento de Ezequiel capítulo 34. Para que usted pueda ver, por mencionarle un pasaje donde usted puede ver que hay una cita directa al Salmo 34, mire Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Corresponde a Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 12. Entonces, cuando Jesús está diciendo en su ministerio que Él es el buen pastor, no está meramente usando una figura y un cuadro que la gente podía conocer y les está diciendo yo he venido a cuidarles, a guiarles. Realmente lo que está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Rey, para que usted vea por qué es tan importante interpretar Escritura con Escritura, porque esta porción de la Escritura muchas veces se predica de manera superficial. Oh, Jesús dijo que Él es el pastor, Él quiere cuidarte, Él quiere velar de ti. Todo eso suena lindo y bonito y está en el Salmo 23.
Pero la razón por la que el salmista está contento de que Jehová sea mi pastor es que este no es cualquier pastor. Porque el problema del pueblo a través de los siglos es que tuvo malos pastores. No se trata de tener un pastor, se puede tener un mal pastor. Es que el pastor que es descrito es aquel pastor que viene de Jehová, es Cristo. Regresamos al Salmo 23. Y ahora vamos a ver entonces y seguimos una de las primeras cosas que él menciona del cuidado del pastor sobre él es: me hará descansar. Me hará descansar. ¿Cómo? Llevándolo a aguas de reposo, pastoreándolo. ¿Puede la oveja descansar en que ese pastor cuida de ella, vela de ella, la lleva a lugares delicados? El pueblo la llevó al extravío, pero este buen pastor no sabe hacia dónde conduce sus ovejas. Dice: confortará mi alma, versículo 3. Confortará mi alma. No solamente suple todas las necesidades básicas del cuerpo, el alimento, los pastos, el agua, sino también este pastor suple las necesidades de mi alma, de mi ser. Él me conforta, Él me sostiene, Él me alienta cuando mi alma... Nuestro cuerpo no es el que en ocasiones, cuando estamos en situaciones, nos hace desfallecer. La mayor parte de nuestras veces nuestra alma, es nuestro desasosiego, nuestra falta de entendimiento, el no saber, las circunstancias nos abruman, pero Él confortará mi alma. No solo confortará mi alma, segundo, me guiará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este pastor me ayuda a entender el camino de la justicia, el camino del bien, y lo hace, dice, por amor de su nombre. Porque Dios ama la justicia, porque la justicia es parte de su naturaleza. ¿Dónde hallamos el camino a la justicia? En la Escritura. Es la Escritura la que nos ayuda a discernir qué está bien de lo que está mal, lo que es correcto de lo que no lo es. Ahora habla también entonces de que se sobrepone al temor. Y la razón es porque Dios está con él todo el tiempo. El pastor nunca abandona las ovejas. Este es uno de esos oficios donde la persona, cuando le toca el turno o el cuidado, el pastor nunca se aparta de las ovejas. Tiene que dar cuenta de las ovejas. Y cuando son ovejas, ¿qué sucede? Que hay pastores que pastorean varios rebaños, personas que le pagan. Él es responsable por velar y por la vida de esas ovejas. Él se levanta con las ovejas, él se acuesta con las ovejas, está todo el tiempo con sus ovejas. Y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, como diciendo, no siempre en el camino hacia los delicados pastos atravesamos por situaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, en lugares donde tengamos temor por nuestra vida, dice: no temeré mal alguno. O sea, ante el temor de la muerte, no debo temer. ¿Por qué? La razón la da clara: porque tú estarás conmigo. ¿Usted sabe cómo cambia nuestra vida el solo hecho de poder reconocer la omnipresencia de Dios? Pero no la omnipresencia solo en términos de ese atributo de la naturaleza de Dios, que Dios está presente. Porque puede estar presente y no ser tu pastor. Pero está presente porque Dios nunca nos abandona. Y encima de que está presente, está ahí
como tu pastor. ¿Cómo cambia eso las cosas? ¿Cómo las cambia? Pero nosotros somos dados a olvidar que Él es nuestro pastor y que está presente. Lo podemos ver en el ministerio de Jesús con sus discípulos. Hubo varios momentos en que los discípulos amonestaron a Jesús, porque para ellos no los estaba cuidando. ¿Recuerdan en la barca? Mientras Jesús dormía, le levantaron. Levántate, ¿no ves que perecemos? Tú estarás conmigo. Esa presencia de Jehová, que de hecho es el único que puede estar con nosotros siempre. Usted puede tener buenas amistades, puede tener una familia cercana, usted puede tener quien usted crea que usted tiene en términos de relaciones interpersonales para ayudarle, para asistirle, pero nadie va a poder estar con usted todo el tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. El único es Dios. Y sobre todo hay uno que no solamente puede estar, sino que realmente su presencia garantiza y cambia todas las cosas. Entonces pasa a decir, después de haber afirmado, en Él hallo descanso, en Él mi alma encuentra paz, en Él me guía. Cuarto, Él está conmigo, tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me infundirán aliento. ¿Qué es la vara y el callado? Bueno, pues son dos de los pocos instrumentos que tiene el pastor para realizar su trabajo, tanto para guiar la oveja como también para defender. Estamos bajo el cuidado de Dios. Él nos infundirá, dice, aliento. Me infundirán tu vara y tu callado me infundirán aliento. Un aliento que lo ahora observe, que lo cambia un poco. Ve el tono, hasta aquí el tono es de un pastor en los campos, las ovejas, pero note el giro que va a dar ahora. Cómo lo saca del ámbito de la metáfora, de la comparación, y ahora dice, enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora no está hablando de lobos. Ahora no está hablando de otras fieras que podrían estar en el campo. Ahora empieza a decir que este pastor está cuidando de alguien que se ve en temor, que tiene angustiadores. Oiga, hasta aquí no hemos leído. Estamos estudiando los salmos. Hemos llegado al Salmo 23 hoy. Y no podemos olvidar lo que ya hemos leído. Casi en todos estos salmos hemos visto que el justo del Salmo 1, que es el ungido en el Salmo 2, que es el Hijo del Hombre en el 8, y así sucesivamente, mantiene una lucha en momentos dados donde clama y ora para que Dios lo libre ¿de quién? De sus angustiadores. Inicia con la angustia en el Salmo 2. Vaya conmigo al Salmo 2, porque uno no puede leer algo y desasociarlo de lo que ya ha venido leyendo. Salmo número 2. Inicio en el versículo 1, que inicia con una pregunta, Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese amotinamiento es lo que Pedro cita en Hechos capítulo 4, frente al liderato que se ha puesto en oposición de él y de Juan. ¿Por qué? Porque ha habido un milagro de un hombre cojo en el templo de la Hermosa. Y los están cuestionando. Y cuando Juan y Pedro les dejan saber que aquel milagro no tenía nada que ver con ellos, no se le podía atribuir,
no era que ellos tenían superpoderes ni nada por el estilo, que aquel milagro había sido hecho porque ellos eran discípulos, apóstoles de Jesucristo, y Jesucristo había resucitado y continuaba vivo, y aquellos milagros eran testimonio de ello. Los van a persuadir de que no le hablen al pueblo de Jesucristo. En otras palabras, cuando leímos el Salmo 2 lo vimos, que esos angustiadores, que esos que se amotinan, se estaban amotinando ¿contra quién? Contra el justo del Salmo 1. Que ese justo del Salmo 1 es el rey que va a ser colocado sobre Sión, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, versículo 6. Es el rey. Versículo: se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2, versículo 2. ¿Y quién es ese ungido? El Mesías. Entonces, el Salmo abandona por un lado a David y empezamos a ver que el Salmo está hablando del cuidado de Jehová sobre su ungido, que en el contexto es David, pero de David vendría el ungido o el Mesías. Tu vara y tu callado me infundarán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. E independientemente de la oposición, este que es cuidado por Dios prevalece porque es ungido por Dios. Mira lo que dice: unges mi cabeza con aceite. El contexto de la unción, que se habla tanto en las iglesias, que hay algunas iglesias que compran frasquitos de aceite ungido. Nosotros no usamos esto, pero bueno, esta es de la congregación que se congrega aquí. ¿De dónde sale eso de los aceites ungidos? No inicia con el rey, inicia con el sacerdocio. Los primeros en ser ungidos para ser constituidos instrumentos de Dios en el tabernáculo eran los sacerdotes y la unción primaria, o sea, el primero, Aarón, quien va a ser, por así decirlo, el primer sumo sacerdote. De ahí el rito de la unción de separación de lo que representa el ser ungido para cumplir un propósito dentro del plan de Dios. Luego pasa al rey y así sucesivamente. Y aquí dice: unges mi cabeza con aceite. Observe que él está diciendo en el mismo versículo 5. No sé si puedan ver, el contraste es drástico. Aquí hay una oveja que está ante el temor, nos ha dicho, pero confía en Dios, porque Él le cuida, porque Él vela por él, porque ese pastor tiene lo que se requiere, la vara y el cayado, para sustentarlo, para apoyarlo, para dirigirlo. Y luego inmediatamente lo cambia y lo pone en el contexto y dice: sí, pero esos que crean el temor son aquellos angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores de este? Es Cristo. Sin embargo, mientras es rechazado por uno, es ungido por alguien. ¿Quién lo unge? Jehová a su ungido. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A David lo ungieron como rey. ¿Podía David ver el cuadro? Sí. Pero aquí el cuadro pasa de David. Como ha sido ungido por Dios. Y si algo sabía David era de ser ungido por Dios. Porque hay un claro contraste entre Saúl y David que luego no vemos en los otros reyes. Y es que Saúl representa un ungido que Dios permite, pero que no es el ungido de Jehová conforme a su corazón.
Pero David es el ungido que viene, que es levantado, que es señalado por Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Como Dios lo ha ungido, como Dios lo ha señalado para tal propósito, esa unción, esa encomienda, eso que Dios ha hecho garantiza en él. No hay duda, él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Por qué? Porque él es el ungido, porque cuenta con la aprobación de Dios, porque Dios lo ha llamado a ser rey. Y esto es importante porque está conectado al próximo salmo. Yo no sé qué le ha pasado a nuestros comentaristas, con todo respeto, búsquenlo, porque pueden pensar, el pastor está delirando del púlpito. No, busquen los comentarios, observen, lean, google, busquen salmos mesiánicos y va a ver los pocos salmos mesiánicos que son reconocidos. Este ungido es ¿quién? El Rey de Gloria en el Salmo 24. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el Rey de Gloria, pero ese Rey de Gloria es Cristo. Que dicho sea de paso, si observa lo que estamos diciendo, es profundo, porque más allá de ver a Cristo en su rol, venciendo y cumpliendo lo que Dios ha establecido, porque Él va a venir a salvar a sus ovejas, Dios lo ha establecido. Si lo está ungiendo, ¿lo unge para qué? Para gobernar sobre quiénes. No está explícito, pero está implícito que Dios le está ungiendo para una obra. Y esa obra es la del pastor de Juan 10. Este es uno de los salmos y una de las partes de la escritura, y ahora voy, en la que usted puede ver que se está hablando de Jehová, pero a la vez se habla de Cristo y se intercambian como la misma persona. Quiero darle un ejemplo para que usted vea lo que estoy hablando. Lo que estamos diciendo es que se le está atribuyendo a Jesucristo el mismo rol, pero a la vez la misma naturaleza y atributos de Jehová. ¿Cómo? Si es un hombre. Si el Mesías o el ungido es solo un hombre, ¿cómo puede tener la naturaleza y los atributos de Jehová? Vaya conmigo a Juan 1. El tiempo avanza, pero creo que este ejemplo va a servir. Es un buen ejemplo, a mi juicio. Juan capítulo 1, ya vamos al final de ese capítulo. Versículo 51. Una vez Jesús le declara a Natanael que él lo conoce, que él lo vio de antemano cuando estaba debajo de la higuera. Natanael se va a sorprender y miren la afirmación que hace Jesús. Versículo 51. Juan 1, 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Salmo 8. Jesucristo, aquel quien se le dio que todo el poder sobre toda la creación, todas las cosas puso sobre sus pies. Ahora, si usted no conoce el Antiguo Testamento, usted le va a pasar por encima. ¿Qué es lo que suele pasar? Jesús está citando Génesis. Y aquí hay una violenta alteración. De hecho, es una alteración, que esta es una de las alteraciones que los judíos subrayan en nuestro tiempo como parte de los cambios abruptos, según ellos, de que se ha manipulado el Nuevo Testamento, haciendo uso del Antiguo Testamento y cambiándolo para que Cristo caiga como el Mesías cuando no lo es.
Para que entiendan lo que estoy diciendo, ahora tenemos que ir a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Este es el momento en que Dios se aparece a Jacob, que Jacob es Israel, en Betel. Y mira lo que sucede en el versículo 12. Y soñó, este que soñó es Jacob, a quien se le cambia el nombre a Israel. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. O sea, él ve una escalera de la tierra hacia el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Pero mire quién estaba en la escalera. Versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Cuando usted va a Génesis, a quien Jacob ve, a quien los ángeles están sirviendo, porque la escalera lo único que está diciendo es que el mundo es controlado, que el mundo es guiado por Dios y que Dios envía a sus ángeles. Y hay un contacto entre cielo y tierra. No es un Dios que se ha distanciado de su creación, pero quien controla esos seres angelicales es Jehová. Pero cuando Jesús habla con Natanael, le dice: ese soy yo. Yo soy aquel al que sirven los ángeles. Ese es uno de los ejemplos. Hay muchos ejemplos en los que hay un pasaje del Antiguo Testamento que está señalando algo que está haciendo Jehová, Dios el Padre. Para ellos, claramente, el único Dios, porque mantienen un monoteísmo cerrado donde no existen tres personas, solo un solo Dios. Sin embargo, Jesús le dice a Natanael: porque te dije que te vi cuando estabas meditando en la higuera, te asombras. De ahora te digo que vas a asombrarte por cosas más extraordinarias, porque Dios continúa obrando la escalera que conecta el cielo y la tierra. Pero esos seres o angelicales vienen a servirme a mí. No es mi propósito salirme del tema, solo que usted pudiera ver y entender por qué razón hicimos el señalamiento que hicimos, como en este salmo comienza a hablar de Jehová y cómo no hay ningún problema en que surja una transición entre Jehová y el ungido, porque Jehová y el ungido son ¿qué? El mismo Dios. Este ungido es el ungido del salmo más citado en el Nuevo Testamento. El salmo más citado, el más importante, mesiánico, es el Salmo 110. ¿Y quién se sienta a la derecha del Padre? El ungido, Cristo. Así que Dios lo ha ungido y está con él. Y el bien y la misericordia le seguirán todos los días de mi vida. Y dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces comenzamos con este salmo viendo un salmo que es utilizado o aplicado a cualquier persona, específicamente en un momento de crisis. Entiendo que lo usan con relación a la pérdida de un pariente o ante una situación que podría tornarse en la cesación, en la muerte de una persona, porque allí dice o habla el Salmo 23 que
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí volvemos a lo mismo. La razón de la esperanza no radica en que alguien piense que Dios lo va a favorecer. El favor de Dios está en que Él esté. El favor de Dios está en que Él esté. Y Él no está si Él no es tu pastor. Entonces, usar el Salmo 23 como una promesa de Dios para todos los hombres en cualquier circunstancia parecida a la que estaba enfrentando David o que Jesucristo enfrentaría durante su ministerio terrenal, como el ungido de Jehová, que sería el pastor de las ovejas que Dios le ha dado para salvar. No está bien la aplicación. Para el creyente sí. Salmo 23 es un salmo que claramente puede ayudarnos a confortar, como él bien lo dice en el versículo 3, nuestra alma. Que viene a recordarnos que no estamos solos, que en ocasiones no sabemos cuál es el camino, cuál es la decisión, cuál es la ruta, pero que podemos confiar y orar y que Él nos guiará. Que Él proveerá, nos llevará a lugares dedicados a pastos, nos llevará a fuentes de aguas. Dios nos ayude a poder ir estudiando estos salmos. Yo me los voy gozando. Es una maravilla ver la conexión con Cristo. Especialmente en el versículo 2 fue lo que abrió mi entendimiento cuando vi Apocalipsis 7:17. Porque este salmo no está considerado como un salmo mesiánico, cuando en el contexto del Nuevo Testamento claramente está diciendo que Jesucristo es ese buen pastor para su pueblo. Dios nos ayude. Vamos entonces a orar para dejarlo hasta aquí. Luego vamos a ir al Salmo 24 y va a ver la conexión. No me quiero adelantar, estaba deseoso de entrar en la conexión con el Salmo 24. Fíjese que puede ver la angustia con el Salmo 22. Podría quedarme aquí. Estudiamos el jueves pasado el Salmo 22. ¿Y de qué hablaba el Salmo 22? De la angustia del ungido o del justo ante que. Salmo 22 es el salmo que describe la muerte. La muerte, Jesucristo en la cruz, no lo olvidamos. Eso fue lo que vimos el pasado. Salmo 22. Entonces ese que está en el Salmo 22, que se siente desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese que está ante la angustia es el que está confiando en el 23. Espérate, yo no tengo que estar así, Jehová es mi pastor. No hay razón para yo estar de esa manera. Jehová es mi pastor. Y termina diciendo luego, cuando pasa el 24, que aquel que ha sido ungido vence y viene a ser el Rey de gloria. Todo está conectado. Parecen salmos separados y no están nada separados. Es maravilloso. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por este tiempo en el que podemos nosotros apartarnos un día como hoy, donde hay otros preparándose para celebrar no sé qué y otras actividades históricas de esta nación. Podamos utilizar nuestro tiempo para abrir las Escrituras y recordar
Padre Santo, en cada momento pues lo necesitamos. ¿Quién tú eres para nosotros? Recordar, Señor, que tú eres nuestro pastor y que lo eres no en virtud de que nosotros vinimos, deseamos, escogimos ser tus ovejas, sino en virtud de aquel pueblo que tú, oh Dios, decidiste salvar en la eternidad. Y que como Jesús oraría como el buen pastor en Juan capítulo 10, en el capítulo 17, diría que Él vino a rescatar, que Él vino a salvar las ovejas que Dios le dio. Los que tú me diste, porque tuyos eran y me los diste. Y yo le he dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. Gracias, Dios. Porque ni tan siquiera la confianza que podemos tener se trata en nuestras obras. Pues en los salmos que hemos leído hasta aquí, la Escritura claramente establece que los hombres, su tendencia es a no creer en Dios, a rebelarse contra Dios. No hay ninguno bueno. Y de hecho esos angustiadores nos representan a todos nosotros. Pero qué glorioso plan. Que aquella muerte que fue anunciada por David en el Salmo 22, 1000 años antes de que Jesucristo muriese en la cruz, cumpliría el propósito de que aquel ungido entrase en el templo en propiciación como la ofrenda, como la expiación por nuestros pecados. Y que como sumo sacerdote continuaría intercediendo por su pueblo. Ayúdanos, Dios, a entender que todo lo que nosotros necesitamos se halla en tu persona, en quien tú eres. Que en ti estamos completos, como leímos en Colosenses capítulo 2. Y que si bien es cierto que David pudo tener entendimiento y ese entendimiento lo llevó, Padre Santo, a confiar en tu cuidado, podemos ver tu cuidado sobre tu ungido más allá de David como rey de Israel, sino en tu cuidado sobre el ministerio del ungido de los ungidos, Jesucristo, quien ha venido a ser ahora, como vimos en Ezequiel capítulo 34, el pastor de las ovejas que tú, oh Dios, viniste a salvar. En todo y por todo damos gracias, Señor, porque eres tú quien confortas nuestra alma, quien nos guías, Padre Santo, por sendas de justicia, y lo haces como muy bien queda establecido en el Salmo 23, por amor de tu nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Y te pedimos, Señor, que de la misma manera en que nos trajiste con bien, tengas a bien guiarnos y llevarnos a nuestros hogares. A ti sea toda la gloria. En Cristo. Amén.